Mm, Ya, seguimos entonces, chicos. Uy, ya dejé de compartir aquí la PPT. A ver, ahí está. Por favor, confírmenme si estoy compartiendo el PPT o no. Sí, sí se ve. Se ve, gracias. Ya, entonces seguimos. Vamos con la segunda, el segundo tiempo entonces. Estábamos entonces diciéndoles que la nobleza de sangre también es llamada la panaca, y que todos los familiares del Inca integran la panaca. La panaca lo integran todos los parientes del Inca, excepto uno. ¿Quién es el único que no puede pertenecer a la panaca del Inca? Lo había mencionado antes de salir. El A ver quién dice. El Auki, muy bien. El Auki dice Natalie. Excelente, claro. El Auki, porque como les decía, tiene que hacer su propia panaca. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la nobleza de sangre, la más poderosa, la que lleva la sangre del Inca. Ahora, algo muy interesante es lo que viene ahora, la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio se subdivide en dos grupos: nobleza advenediza y nobleza por recompensa. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambas? La nobleza advenediza, acá lo super resume con un término, ¿no? Lo integran los juracas, pero podemos explicarlo de otra forma. La nobleza de privilegio advenediza lo integran los jefes vencidos por el Inca, o sea, los reyes vencidos por el Inca, los jefes de culturas derrotados por el Inca. A ver, les pongo un ejemplo muy interesante. Supongamos que yo soy el Inca y uno de ustedes aquí es el jefe de una cultura. Puedes elegir los chancas, los chimú, en fin. Entonces, yo soy el Inca. Yo llego con mi derroto. Yo te aplasto. A ti, jefe chanca, ¿no? Yo te acabo. O el jefe chimú, ya, el jefe chimú, vamos a decir. ¿Qué le voy a hacer a estos reyes de las culturas vencidas? ¿Qué voy a hacerles finalmente a estos jefes vencidos? ¿Los voy a asesinar? Para nada. Lo que hace el Inca con los vencidos es volverlos nobles de privilegio. Volverlos nobles de privilegio advenedizos. Entonces la pregunta que muchos se harán es, ¿por qué el Inca es tan buena gente? ¿No debería de matarlos si son sus enemigos? Entonces ahí sí podrían ustedes explicarme cuál es la razón por la que creen que el Inca respetaba a los jefes de los pueblos vencidos. ¿Qué buscaba con ello al respetarlos, incluso hasta regalarle a su propia hija y volverlos nobles? ¿Con qué objetivo el Inca premiaba a sus enemigos, jefes vencidos? Alianzas. Muy bien, alianzas, con el objetivo, por supuesto, de evitar venganzas en el futuro. Muy bien. Esas alianzas que estaban, para profundizar un poco más, ¿no? Esas alianzas consistían, por ejemplo, en el intercambio de hijas o de esposas. Y claro, lo que el Inca siempre ha buscado era lograr que el Tahuantinsuyo sea lo que nunca llegó a ser: una nación, un imperio sólido y unido. En realidad, el Tahuantinsuyo siempre buscó estar unido, y para lograr esa unión, esa nación, el Inca siempre se encargó de regalar a los jefes todo lo que podía regalar, ¿no? Hijas, mujeres, no, nobleza. Y claro, el jefe vencido también entregaba a su hija, ¿no? Entonces, digamos que las alianzas matrimoniales era algo que funcionaba políticamente, no solo en los incas, ¿eh? En muchas culturas, ¿no? Lo vimos la semana pasada en Alejandro Magno incluso, ¿no? Y en las culturas pre-incas también. Entonces, esa era la nobleza de privilegio. Mientras que la de recompensa lo integraban los guerreros, o sea, los que habían peleado o se habían destacado como su mismo nombre lo dice, en la guerra. Soldados campesinos comunes y corrientes que no siendo nada de la panaca del Inca, peleaban, wow, como los grandes. Entonces el Inca los premiaba, los volvía nobles de recompensa, ¿sí? No solo los guerreros, o sea, también los profesores o amautas integraban esta llamada nobleza de recompensa. Entonces, todos aquellos recompensados por haber hecho algo a favor del imperio, que no solo incluía soldados, pero era sobre todo soldados, pero también podían ser los amautas, los poetas que cantaban ¿no? Los yarabís, etcétera, ¿no? Todos ellos eran miembros destacados de la nobleza, pero de privilegio, es decir, que no llevaban la sangre del Inca, pero igualmente eran ennoblecidos, ¿de acuerdo? Todos ellos eran la clase dominante. Ahora vamos a ver la clase dominada, los de abajo. En esta época, que quede claro esto, chicos, ellos nunca se llamaron indígenas ni indios. Ellos nunca se dijeron indios. ¿Por culpa de quién empezó a llamársele indio al hombre del campo, al hombre del Ande? ¿Quién fue el primero que empezó a llamarnos de esa manera?
Claro, en realidad fue Cristóbal Colón, ¿no? Que creyó que había descubierto la India. Claro, entonces la palabra correcta era Hatunruna. En el mundo incaico se llamaban Hatunruna, que significa hombre grande, hombre importante, hombre inteligente. Ellos son los Hatunruna. Esta es la base de la sociedad. ¿Por qué la base? Porque si este es el pueblo, la mayoría integrada por Hatunrunas, de aquí el Inca sacaba a la gente que mita o que paga tributo, o sea, que trabaja. Esta es la base de la sociedad inca, el pueblo indígena o Hatunruna, llamado en esa época. Eso no significa que los Hatunrunas todos se porten bien. Siempre habían rebeldes, siempre habían pueblos que odiaban a los incas o pueblos que planeaban vengarse del inca, tantas cosas. Entonces, cuando esto pasaba, el inca agarraba a estos grupos subversivos y los llevaba bien lejos. Los trasladaba de un suyo a otro suyo, por ejemplo. Si esto ocurría, se les llamaba mitimaes. Entonces, los mitimaes eran grupos trasladados o llevados de un lugar a otro lugar por diferentes razones. Yo he dicho una nada más. ¿Cuál he dicho? Por portarse mal, usted ha dicho, ¿no? Porque eran subversivos o peligrosos. Así es. Pero también el Inca podía volver mitimaes a algunos que servían para colonizar territorios, o sea, cultivar algunos productos en otros lugares. Pongamos un ejemplo. A ver, yo nací en Lima, vamos a decir. Mi abuelito es puneño y él me enseñó a cultivar totora. Entonces, si yo hubiese vivido en la época inca, el inca hace rato me habría vuelto mitimae, colonizador, y me mandaba a Puno. Porque como yo sé el cultivo de totora, y aquí vivo en Lima, y en Lima no se necesita la totora, pero en Puno sí, entonces me mandaba como mitimae. Yo no me porté mal con el inca, yo no fui subversivo, pero como yo conozco de esto, también me volvía mitimae. Entonces, no solo por portarte mal, te trasladaba el Inca. También por conocer algo muy específico que al Inca le interesaba que, ¿no? Emplearte como colono en otros territorios. Pero más que todo eran por subversivo, por peligrosos, ¿no? Entonces, eso eran los llamados mitimaes. Los yanaconas no eran esclavos, eran sirvientes. Los esclavos eran los piñas, eso deben de haber escuchado varias veces. Los yanaconas, ¿por qué no se les puede llamar esclavos? Porque los yanaconas tenían sus tierras, pero eso sí, son sirvientes porque pierden su libertad, no pueden volver a su casa, no pueden volver a su ayo. Eran, como dice ahí, sirvientes perpetuos del Inca y de su familia, ¿ya? Y los yanaconas era un término de herencia. Tu hijo también se volvía yanacona, entonces heredaba el cargo de servidumbre. Pero los piñas sí eran los peores, los esclavos. Pregunta, ¿qué tenías que haber hecho para que el Inca te vuelva un piña o un esclavo? Lo que tenías que haber hecho era haberte rebelado tantas veces, y a pesar de que te rebelaste, el Inca vino y te aplastó, pero estos pueblos se volvían a rebelar al mes siguiente, y el Inca volvía y otra vez los aplastaba. Pero estos pueblos nuevamente, o sea, eran pueblos que no aprenden la lección, eran pueblos ya que ya no tienen escarmiento. Entonces, el Inca, harto de esta gente, los mandaba a la selva como piñas o esclavos para que cultiven las hojas de coca, y ahí se enfermaban de uta. La uta es una bacteria que te come la piel, te deja así tipo leproso, con gusanos y todo. Esa era la triste suerte que corrían los piñas, obligados al cultivo de hojas de coca, porque el Inca necesitaba esas hojas de coca como plantas sagradas, ustedes saben, ¿no? Leían el futuro, para hacer pagos a la tierra y para chachar, para que tengan fuerza y puedan hacer las construcciones. Los cocales se encontraban en la selva alta, no en la selva baja. Los incas conquistaron hasta la selva, pero solo la selva de montaña, la selva alta. Más Brasil, que es zona baja, esa zona ya no conquistaron, como les dije al comenzar. Muy bien, esta es la pirámide social, chicos. Espero que haya quedado claro esto. En todo caso, respondan esa preguntita, a ver, para que me demuestren si quedó claro la sociedad. Dice, en la sociedad del Tahuantinsuyo, a la nobleza de privilegio se accedía por... ¿Cómo se accedía a la nobleza por privilegio? ¿Qué podrían decir ustedes? Se accedía por alianzas matrimoniales, puede ser, pero con itmas no. Alianzas matrimoniales con los jefes vencidos, la nobleza de privilegio advenediza. Casi, pero no. Otra, ¿de qué otra manera se podía acceder a la nobleza de privilegio? Acá me dicen la C, a ver qué dicen los demás. ¿Nadie más? Y el que me dijo la C es correcta la respuesta. Justamente habíamos mencionado que
mencionado que los servicios brindados al Estado, como por ejemplo ser un buen guerrero o ser un buen profesor amauta, causaba que el Inca los pudiera volver nobles de privilegio, en este caso nobles de privilegio por recompensa, porque recuerda que la otra era nobleza de privilegio advenediza, ellos lo integraban los jefes vencidos. Correcto. Bien, ajá, ahora a ver, creo que profe, ¿qué son los mitmas? Ah, perdón, los mitmas son los mitimaes. Solamente que también se les dice mitmas, mitmas, mitimaes. Acá está, pues, ¿no? Mitimaes o mitmas, ahí está en la pirámide. ¿Ok? Es lo mismo. A ver, hagan esta pregunta también. Sobre, en el Imperio Incaico, los Hatunrunas se encontraban, los Hatunrunas, el pueblo, los indígenas. ¿Qué podrían ustedes decir? Lean, por favor, y díganme la clave. Por ahí algunos quiero que tienen la E, me dicen por acá. Vamos a ver. En el Imperio Incaico los Hatunrunas se encontraban organizados en ayus, sí, y tributaban en beneficio del Estado. Esa es la clave, correcto. Las demás, complicado, no podría acercarse ni siquiera. Es la respuesta E. Así es, muy bien. Dicho esto, vamos a la última parte de los incas. Ahora sí entramos a la economía inca. Esta es una de mis partes favoritas porque siempre me ha llamado la atención saber cuál era el secreto de los incas para que nunca haya habido pobreza, nunca había escasez de alimentos, podía venir huaicos, podía haber guerras, hasta epidemias, pero ellos nunca tenían nunca padecían de falta de comida, no había pobreza. La palabra pobreza en quechua ni siquiera existe, significa que no existió la pobreza. El secreto para que este sistema económico funcionara tan bien, sin haber empresas, ni capitalismo, ni dinero, era que practicaban estos dos principios, la reciprocidad y la redistribución. ¿En qué consiste la reciprocidad? Reciprocidad consiste en que si yo te ayudo tú, me ayudas. Vecino, te ayudo a sembrar tu chakra. Gracias. ¿Por qué yo le ayudé a mi vecino? Porque yo busco que él me ayude en mi chakra más tarde o más adelante. Entonces, eso es recíproco. Esa sería una reciprocidad simétrica. Simétrica. Otro ejemplo de reciprocidad simétrica, que tú le digas a tu compañero, te ayudo en álgebra y tú me ayudas en trigonometría. Vale, sale, eso es reciprocidad simétrica, cuando la devolución del favor es igualitaria, ¿ok? Pero ¿cuál sería la redistribución? La redistribución sería otra reciprocidad. Ojo, la redistribución sigue siendo también una reciprocidad, pero en este caso sería asimétrica. Asimétrica. Entonces, la redistribución es una RA, una reciprocidad asimétrica. Un buen ejemplo de redistribución, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Supongamos que yo soy el Inca y ustedes son el pueblo. Fácil, ¿ah? Yo les digo, construyanme Machu Picchu. Ustedes molestos, ¡ala! Que tenemos que cargar piedrotas a su ese Inca. Man. Bueno, después de que hicieron la ciudad de Machu Picchu, yo voy, los felicito, agradezco porque quedó muy bonita. Y yo como Inca, ¿qué les voy a dar a ustedes a cambio de haberme hecho la ciudadela? No voy a darles un Machu Picchu a cada uno, obviamente, ¿no? Lo que les voy a dar es mucha comida, costales de kilos de comida, ropa, tierras, viviendas, casas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que hago es, ¿de dónde saca el Inca tanta comida para redistribuir, para regalar como pago por lo que tú me hiciste en Machu Picchu? Esa comida no es del Inca en realidad. Esa comida es del pueblo. Esa comida es los impuestos que el pueblo había regalado, bueno, que el pueblo había pagado al Inca. Esa comida son los impuestos del pueblo que el Inca guardaba en almacenes y luego el Inca abría el almacén y se los daba al pueblo como pago por haber hecho alguna obra. Entonces, ¿esto es una forma de reciprocidad o no? O sea, que tú le hagas un Machu Picchu al Inca y luego el Inca te devuelva ese favor, pero en comida, sí es una reciprocidad, porque yo te ayudé y tú me ayudas, pero fue asimétrica, porque uno ganó más, el otro no, o sea, uno salió más beneficiado que el otro. En este caso, el Inca, que no le dolió el músculo cuando cargaba piedras, porque el Inca no cargaba piedras, nada. El Inca ni siquiera tuvo que sembrar esa comida. El Inca solo devolvió lo que era de ustedes que se lo habían dado en impuestos. Entonces la pregunta que les hago a ustedes es, ¿creen que hubo o no hubo explotación en el tiempo de los incas? Explotación económica, ¿hubo o no hubo? En base a este ejemplo que he dado de Machu Picchu, ¿creen que hubo explotación? A ver, ¿qué me dicen?
Claro que sí, muy bien. Sí, sí se considera que hubo explotación, pero fue una explotación que no dolía, una explotación que no se sentía. Era una explotación que no parecía explotación, porque, claro, te hicieron sufrir la gota gorda con la construcción de la ciudadela, pero a cambio de eso te daban tanta comida que no te preocupabas por ningún problema de escasez ni de falta de trabajo. ¿Ok? Si entendieron los principios de reciprocidad y redistribución, chicos, será más sencillo que puedan entender el trabajo del AINI, la MINCA y la MITA, que está vinculado a la reciprocidad y a la redistribución. Vamos con el AINI primero. El AINI es bueno, todos son trabajos, pero lo que quiero que aprendan es a quién beneficia cada trabajo. El AINI beneficia a dos personas, ¿no? El AINI sería, más que seguir por esta imagen, guíense por mi ejemplo. Vecino, te ayudo en tu chakra y luego yo te voy a ayudar en tu chakra también. Ya los dos se hacen el favor. Eso es AINI. Profesor, pero usted antes ya dijo ese ejemplo y usted dijo que eso se llama reciprocidad simétrica. Por eso, si te dicen, ¿el AINI qué sería? Marcas, el AINI sería una reciprocidad simétrica. O sea que la devolución del favor fue igualitaria. Cuando te invitan a un cumpleaños, llevabas un regalo, ¿verdad? Y cuando tú hiciste tu cumpleaños, tu amigo tenía que traerte tu regalo también. Eso es simétrico. La minca, en cambio, es un trabajo que lo hace todo el año, en beneficio de toda la comunidad. Como ves aquí el gráfico sí nos puede ayudar. Por ejemplo, supongamos que yo voy a dibujar aquí un canal de agua. Canal de agua, pero el canal de agua se atoró. Oh, qué pena. El canal de agua se atoró. ¿Y el canal de agua a quién beneficia? Beneficia todo el año, pero como se atoró, ¿quiénes tienen que repararlo y trabajarlo? Todo el año. Entonces, la minca es un trabajo colectivo que beneficia a todo el año. Entonces, en la minca, el beneficio es no para dos personas, es para toda la comunidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería la minca? ¿Reciprocidad o redistribución? En otras palabras, ¿qué sería la minca? ¿Reciprocidad simétrica o asimétrica? Ya, yo les adelanto. Tanto la minca como la mita sería reciprocidad asimétrica. En otras palabras, ambas serían redistribución. ¿Por qué, profesor? Porque en la minca, el curaca es el jefe del ayu, ¿cierto? Y el curaca es el que ha dicho a la comunidad, se rompió el canal, se atoró el canal, desatórenlo. Ya vamos a trabajarlo, ya que queda, ya que trabajar. Pero el curaca no trabaja. El curaca se va al cerro y mira y vigila cómo lo están haciendo. Y luego el curaca ya les da su chicha de jora, y les da permiso para que luego venga una fiesta donde se emborrachaban hasta perder el conocimiento con bailes y chicha. Entonces, el curaca no ayuda. El curaca da permisos para que todo termine en una celebración. Entonces, el curaca pidió que le hagan un favor, pero el curaca no trabajó, el curaca solo premiaba. Entonces ahí es asimétrica. Ahora, este ejemplo se entiende mucho mejor en la mita, porque ya te lo he contado hace un rato con el ejemplo de Machu Picchu, es el ejemplo más fácil de entender. El Inca te mandó a hacer Machu Picchu, ¿cierto? Y el Inca, a cambio de que les hiciste Machu Picchu, ¿cómo te pagó? Te pagó con comida, ¿verdad? Te pagó con tierras. Entonces, eso se llama mita, porque el beneficiado fue el Estado. Otro ejemplo de mita, cuando te manda a hacer un puente colgante, cuando te mandó a hacer una fortaleza. Incluso el servicio militar obligatorio es por mita, porque el Estado necesita de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo trabajo o toda obra pública que es del Estado es una mita. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, esta diapositiva, porque de acá suele venir varias preguntas, chicos. AINI, minca y mita están vinculados tanto a la reciprocidad como a la redistribución. ¿Ya? Me preguntan, ¿la mita y la mita son obligatorias? Buena pregunta. Sí, son obligatorias. Solo el AINI no es obligatorio. Solo el AINI no es obligatorio. Pero la minca, odio obligatoria, la mita, odio obligatorio. Profesor, ¿y si el AINI no es obligatorio? ¿Eso qué quiere decir? Eso, si el AINI no es obligatorio, quiere decir que si tu vecino te ayuda en tu chakra, tú no necesariamente estás obligado a devolverle la ayuda a tu vecino. Si tu vecina se ofreció a techarte tu casa, tú no estás obligado a techarle la casa a tu vecina, porque el AINI no es obligatorio. Pero la pregunta es, si alguien te ayuda, ¿tú cómo te sientes? A pesar que tú no estés obligado a devolverle la ayuda, te sientes moralmente comprometido. Porque qué feo quedar mal, pues no te ayudó, tú te sientes comprometido a ayudar. Profesor, pero si hay gente terca que no quiere ayudar a pesar que
a muchos le nacen devolver la ayuda, pero si hay gente que no piensa así, ¿qué hacen con esa gente? Con esa gente las destierran, los botan del ayu. Y botarte del ayu, ¿qué significa? Algo terrible. Es como cuando, imagínate que tus papás te boten de la casa. En estos tiempos sería terrible, peor, ¿no? Que te boten de la casa. Entonces, perder la familia es lo más doloroso que puede haber en la vida. Entonces ya saben, si tu vecino o alguien del ayu te hace un favor, tú devuélvele el favor, pero no es obligatorio. Ah, está bien, no es obligatorio. Entonces, si a ti te gusta que te den favores, pero no te gusta devolverlos, te votan y te vuelven un huaccha. ¿Qué es eso en quechua? Si buscas en un diccionario, huaccha significa pobreza. Pero usted dijo, profesor, que no existe la pobreza. Es que en los incas la pobreza se entiende en otros términos. Pobreza en el tiempo de los incas se entiende como, ajá, abandonado, huérfano, que perdiste tu familia. A eso significa. Por eso es que la costumbre en la sierra es tener muchos hijos, porque a más hijos te sientes más dichoso. Claro, es difícil entender esto, ¿no? Porque, no, profesor, más hijos, más pobreza, esas cholas no se cuidan y bla, bla, bla. La costumbre en la sierra siempre ha sido la tradición, a más hijos, más felicidad. Porque si tú tienes 20 hijos, cuando seas ancianito o ancianita, tus hijos van a ver por ti, ¿no ves que tú como madre viste por ellos? Esto es interesante, la colectividad, y está vinculada con la reciprocidad también. Muy bien, entonces eso es lo importante del término Laini, que no es obligatorio, pero igual te sientes obligado moralmente a cumplirlo. Este es otro ejemplo de la redistribución más sofisticado. No vaya a venirte en una imagen de examen porque a veces vienen figuritas. Esta imagen representa la redistribución. Como ven, el pueblo le paga tributo, pero no se lo da al Inca, se lo da al Curaca, y el Curaca ya se lo da al Inca. Y luego el Inca se lo devuelve al pueblo cuando sea necesario. Se lo redistribuye. Un poco detalles de las tierras incas. Las tierras eran de todos, pero había propiedad privada también. Pero no entendí. La tierra era de todos dentro del ayu. La tierra era de todos dentro del ayu. Pero el Inca tenía su propiedad privada, las tierras del Inca. También había las tierras del Sol, por ejemplo. Este es un ejemplo de lo que hace un rato vino la pregunta, ¿no? Los incas recogieron aportes de las culturas pasadas, por supuesto. Acuérdense de que los andenes eran de Tiahuanaco, el control de peso ecológico eran de Tiahuanaco, todo esto, ¿no? Los Wari también lo usaron, los incas recogieron todos estos aportes. ¿Qué es esto? Esto es una colca, esto es un almacén de comida. De acá el Inca sacaba la comida para redistribuir. O sea que todos los impuestos que el pueblo pagaba iban almacenados a la colca, almacenes del Estado, son almacenes. Mientras que este de aquí se llama tambo. ¿Cuál es la diferencia? Que los tambos los encuentras en los caminos, como ves en el Capacñán o caminos. Y lo usan los viajeros, lo usan los chasquis o lo usan los ejércitos que están en campaña. ¿No? No solo encuentras comida, sino también encuentras posada. Son como pequeños hostales o hotelcitos para descansar. A diferencia de la colca, que está en la parte alta. ¿Por qué en lugares tan altos está la colca? Porque mientras más altura, más frío y los alimentos se refrigeran. Pues. Al no haber refrigeración eléctrica, era la forma más natural que tenían. Grandes almacenes que hicieron los incas. Chicos, terminamos la clase con estas preguntas. A ver, ¿quién me dé la clave? Respecto al sistema de trabajo en los incas, la reciprocidad se caracterizó por, bueno, está fácil al parecer, ¿eh? ¿Quién me dice una clave? ¿Escríbenmela o díctenmela? La reciprocidad se caracterizó por ser, y por aquí ya están lanzándose. Me dicen la E. Otra posible clave, a ver, que no sea la E, aunque puede ser la E, pero no sé, a ver qué dicen otros. La Me C. dicen, acá me dicen la E, ¿ya? Efectivamente, la correcta respuesta es la clave E. La reciprocidad es un principio económico de carácter colectivo y familiar. Claro, es que la reciprocidad, como ya te dije, puede ser tanto simétrica como asimétrica. No te está diciendo específicamente, pero sí es verdad que es colectivo, familiar, eh, y hay de dos tipos, ¿no? Muy bien, y esta, a ver, dentro de los incas, las tierras del sol eran trabajadas con el objetivo de las tierras del sol. Acuérdate que te dije que había propiedad privada, tierras del Inca, tierras del sol. Y las tierras del sol eran para los sacerdotes, pero eran trabajadas con qué objetivo. ¿Qué clave podrías marcar ahí?
Ajá, a ver qué me escriben. Profe, que era un seque. Ah, bueno. Un seque es una línea imaginaria que separa fronteras imaginarias también. Por ejemplo, suponte que este punto es el Cusco. Los seques son líneas imaginarias. ¿Y para qué servían? Para que, por ejemplo, el Ayu que está aquí sepa que su vecino es este otro Ayu y que se separan por estas líneas imaginarias o seques. Esos son los seques. Separación de ayus a través de una ciudad específica. Ya, la clave, ¿cuál sería de esa pregunta? Toda la comida que salía de las tierras del Inca era para mantener al Inca y su panaca, ¿cierto? Pero si te preguntan, las cosechas de las tierras del sol eran para mantener, y no me digas para mantener al sol, porque el sol no come, sino para las ofrendas para adorar a las huacas. Muy bien, me dijeron la clave B, lo leí también, muy bien. La última, en la organización económica del Tahuantinsuyo, ¿qué significaba la minca? Ya, es un regalo para cualquiera. Minca. Nada, nada. La D. La D es correcto, muy bien, señorita. El trabajo colectivo en beneficio de todo el ayu, ¿no? Como el ejemplo que hace un rato mencioné sobre el canal de agua que beneficia a todos. Muy bien, ahí está Machu Picchu, maravilla del mundo. Listo, chicos, hasta aquí el tema de los incas. Y antes de entrar a la historia universal, quisiera ver si tienen alguna duda sobre los incas para que quede claro y podría acabar este tema. Pregunten con confianza. 2 minutitos, a ver. ¿No hay preguntas entonces? ¿Quedó claro? Yo los invito a ustedes a que profundicen sobre la religión inca y sobre la arquitectura inca. Elizabeth pregunta, creo, profesor, ¿cómo hicieron los españoles para conquistar la selva? Ah, ya. En realidad, los españoles les costó mucho trabajo conquistar la selva. En realidad, no existe una conquista de la selva. Lo que existe son exploraciones a la selva. Recuerda, por ejemplo, el famoso Francisco de Orellana, que claro, tú debes de haber escuchado que descubre el río Amazonas, pero no es que los españoles hicieron un virreinato en la zona de la selva. Cuando ustedes vean el tema del virreinato y yo les presente el mapa de la expansión del virreinato del Perú, el virreinato del Perú abarcó toda América del Sur, pero la parte de Brasil en realidad no, nadie gobernaba, era zona no explorada. Entonces, no es tanto que cómo conquistaron la selva, simplemente los españoles hicieron expediciones muy complicadas y no hubo un poder establecido en la selva, sobre todo en la sierra y en la costa, nada más. Profe, la cosmovisión, ¿por qué se basaron en la dualidad? Lo que pasa es que los incas siempre manejaban la dualidad como un término de oposición y al mismo tiempo ese término de oposición era una complementariedad. Puede ser difícil este término, lo que acabo de decir, ¿no? Te lo explico con un ejemplo. La dualidad se podía ver en el sol con la luna. Siempre emparejenlo. Sol, pareja, luna. Y entonces el hombre sería el sol, la mujer sería la luna. El hombre sin la mujer no puede vivir, se complementan. Otro ejemplo, la mano derecha, la mano izquierda, ¿no? La mano derecha, la mano levantada y la mano hacia abajo. Cabello corto, cabello largo, ¿no? Macho, hembra. La dualidad se maneja en el término de la cosmovisión como una forma de complementariedad. ¿A qué me refería con eso? Supongamos que un ayu, bueno, en realidad todos los ayus también estaban divididos en Urim y Anan. Entonces, los de Urim se consideran inferiores, los de Anan se consideran superiores. Acuérdate de los incas, ¿no? De Urim y los incas de Anan. ¿Quiénes eran los militares? Los de Anan. ¿Quiénes eran los religiosos? Los de Urim. ¿Quiénes se creen mejores? Los militares de Anan. Entonces, si los de Urim saben que son menos y los de Anan son siempre más, cuando los Urim trabajen la chakra, van a querer competir con los Anan para ganarles algún día. Pero los Anan, al ver que los Urim están trabajando bastante bien, van a decir, oye, ¿cómo es posible que los Urim nos quieren ganar en el tipo de trabajo, en el esfuerzo? Vamos a trabajar más de lo que siempre trabajamos para demostrar que los Anan somos siempre mejores.
Entonces los Urim ven, miren, están trabajando más. Hagamos un pequeño esfuerzo, dicen los Urim, para ver si los empatamos. De esa manera la dualidad servía para una complementariedad, una competencia, y de esa manera quien salía ganando más era el Inca. La dualidad, entonces, era más o menos eso, una cosmovisión que tenía un objetivo económico y de competencia y a la vez de complementariedad. ¿Ok? Yo te invito a que investigues un poquito más en la web, porque esa pregunta es muy importante. ¿Otra pregunta, chicos? Nada. Ya, bueno, esta diapositiva, no se olviden que la voy a colgar igual. Entonces lo dejamos hasta aquí. Si es que tienen preguntas después, no hay problema, me las hacen saber. Ok, vamos ahora a pasar a historia universal, ¿sí? Cerramos hasta aquí y vamos a compartir historia universal. A ver. Voy a buscar. ¿Dónde está? Creo que lo tengo acá. Ya, lo encontré. Ya, como siempre, confírmenme si se está compartiendo. Díganme que sí o que no. No, no se ve. No se ve. Ya, entonces No. creo que lo hice mal. Ya, vamos a volver a hacerlo. A ver, otra vez. Ya, compartir pantalla, bla, bla, bla. Ya, espero que ahora sí pueda entrar. ¿Qué va a ser edad media? Sí se ve. Pero, ¿qué cosa he compartido? ¿Edad media me dicen? A ver. Ya, ahora sí debería de verse. Confírmenme. Sí, sí se ve. Ahora Sí, sí. profesor, se ve. Excelente, muy bien. Vamos a estudiar entonces Roma. La semana pasada vimos Grecia, ¿verdad? Ya, entonces ahora toca por eso Roma. Ups, allá. Primero, decirles de que los romanos han aportado, así como los griegos, grandes cosas. Así como los griegos aportaron la democracia, ¿cuál es el máximo aporte de los romanos? Sería el derecho romano. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un momento con detalles. Roma es interesante, ubicado en la península itálica. Ellos tuvieron como valle principal el valle del río Tíber en un primer momento. Como ven, la zona de Grecia está para el lado derecho o izquierdo. Ya por geografía deberían de decírmelo fácilmente, ¿no? Grecia estuvo ubicada en la parte de acá, la parte derecha, ¿cierto? Ahora, ¿por qué los romanos son tan importantes? Uno, los romanos se han expandido tanto por el África como por el Asia como por Europa. Un imperio que tuvo una muy buena organización. Si duró más de 1000 años fue justamente por eso, porque tuvieron una buena red de caminos, una buena organización, una buena jerarquía de gobernantes. Eso es lo que le dio tanta importancia, ¿sí? Roma pasó por 3 etapas en su historia. Primero fue una monarquía, luego fue una república y luego fue un imperio. Sabemos muy bien en ese sentido que durante la etapa de la monarquía gobernó el rey. A ver, ¿quién me puede decir quién fue el primer rey de Roma? Basado en una famosa leyenda. Rómulo. Rómulo, ¿no? Claro, así como Manco Cápac, que estaba en la leyenda y se le cuenta como primer inca. Rómulo, que terminó matando a su hermano Remo. Él fue el primer rey de Roma. Pero la monarquía se volvió un abuso de poder, mucho abuso. Por eso reclamaron un sistema mucho más tranquilo. Y así es como surge la república. La república en el siglo V a.C. se impone y aquí no me vas a decir que gobernaban los presidentes. Aún no se puede hablar de esa palabra. Aquí la palabra clave es los cónsules. ¿Ya? Más que un presidente, lo que aquí dominaban eran los cónsules. Profesor, pero acá no dice cónsules. Lo que pasa es que un cónsul era un magistrado mayor. Ya aquí podemos escribirlo por eso. El cónsul era una magistratura. Pero lamentablemente la república también entró en crisis. Todo terminó en guerras civiles. Y lo solucionó el que estableció el imperio, ¿no? En el imperio gobernó el emperador. A ver, ¿quién me puede decir para que no se confundan? El primer emperador de Roma, ¿cómo se llamó? Por culpa de él, un mes lleva su nombre. ¿Qué mes del año se le atribuye al primer emperador de Roma? Augusto. Muy bien, agosto, ¿no? El emperador se llamaba Augusto, ¿no? Muy bien, ese es el primer emperador de Roma.
Bien, profesor, y Teodosio, ese fue el último emperador de Roma. Esto solo más que todo para que recuerden a grosso, a modo, a macro modo, toda la historia de las etapas de Roma. Volvamos otra vez entonces a los aportes. El derecho romano, uno de sus más importantes aportes. Recordemos, por ejemplo, que serán los romanos los primeros que den leyes escritas, leyes escritas. Antes habían leyes, claro, sí, pero eran habladas, eran el derecho consuetudinario, la ley de la costumbre, pero serán los romanos los primeros que las van a inscribir como derecho escrito. El latín también es un aporte importante. De latín es que salieron las llamadas lenguas romances, ¿no? El portugués, el francés, el castellano, ¿no? Sale del latín. El cristianismo también. Acá hay una polémica porque muchos dirán, pero no fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. ¿Cómo pueden decirse que los romanos aportaron en el cristianismo? Lo que pasa es que al final de la historia los romanos aceptan el cristianismo. Tanto así que lo van a declarar religión oficial de Roma. Por esa razón se entiende que el Vaticano, es decir, donde vive el Papa, está en la actual Roma, Italia, cuando debería estar en Jerusalén, en Belén, las tierras donde Cristo había vivido, etc. Entonces fue gracias a los romanos que el cristianismo se institucionaliza. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de sus enormes y grandes construcciones. La ingeniería civil es otro gran aporte. El famoso Coliseo, luego le voy a enseñar el teatro romano, los arcos del triunfo, son extraordinarias. Incluso muchas de estas construcciones se las copiaron de los modelos griegos. Por ejemplo, esto que ves aquí, la puerta, son arcos, ¿no? También van a estar las bóvedas y las cúpulas. Estos son, lo recogieron de los aportes griegos. Muy bien. A ver, volvamos otra vez. Los orígenes de Roma se pueden entender a través de las leyendas de Rómulo y Remo. No te voy a contar la leyenda de Rómulo y Remo, tú lo puedes investigar, es una leyenda muy bonita, pero aquí tenemos que profundizar lo que tú quieres para el examen. Lo único que te voy a decir es que el Rómulo y Remo fueron abandonados eh, porque se la separó de su madre, que era Rea Silvia. Rea Silvia era una princesa, hija del rey Numitor, pero su hermano de Numitor llamado Amulio le tenía celos a estos niños que heredan el trono y por eso hizo que los abandonen en el campo y una loba los amamantó y por eso se salvaron, ¿no? Bueno, entonces, profesor, pero esta leyenda también así es como la de Manco Cápac y Mama Ocllo, o sea, tienen algo de verdad que está disfrazada de leyenda. Pues sí, también tiene algo de verdad. Por ejemplo, esta